Muy, pero muy buenas tardes, damas y caballeros. Hoy tengo el enorme placer y un gusto muy especial. Y aparte se lo pedí expresamente, necesitaba y quería empezar la semana con ella y ha modificado su agenda para poder estar hoy en este programa especial de lunes, en este Totem Live de lunes, nada más y nada menos que mi queridísima y estimadísima Arantxa Ruiz, completamente en vivo desde la ciudad condal hoy, ¿no? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Pues muchas gracias, Andy. Feliz de estar hoy aquí, de empezar la semana contigo también, porque esto te da energía para el resto de la semana. Y efectivamente, desde Barcelona estoy con un tiempo maravilloso, mucho polen, pero y muy encantada de que hablemos sobre muchas cosas interesantes relacionadas con la creatividad y la innovación, que cuando uno habla de Andy Stallman, aparte de hablar de branding y de estrategia, siempre la creatividad y la innovación están ahí muy presentes. Qué grande Arantxa. Acá también estamos con el polen desbordado, están los campos blancos como si hubiese nevado. Así que bueno, vamos a intentar sobrevivir al polen una vez que hemos sobrevivido al virus y así seguimos sobreviviendo, ¿no? Sobrevivimos a todo, exacto. ¿Qué es para Arantxa Ruiz la creatividad? ¿Cómo entiende Arantxa Ruiz la creatividad y cómo la vive Arantxa la creatividad? Pues mira, para mí la creatividad es la capacidad de sorprender, fíjate. Y a veces la creatividad surge de las cosas más sencillas. A veces la creatividad es que te enseñen algo que ya conoces, pero que te vuelve a sorprender, ¿no? Y es esa mirada, ¿no? Esa óptica nueva que te enseña algo, aunque sea algo que ya conocieras, pero que te sorprende y te atrae, ¿no? La creatividad para mí es como es atractiva, es atrayente, incluso te diría que es adictiva. Hermoso. Arantxa, si hay algún despistado o despistada que no la conoce, es una eminencia en el mundo de la creatividad, del headhunting, del talentismo, de la escritura, de la generosidad, bueno, podríamos seguir así toda la conversación, pero más que hablar de lo que uno ha hecho, me gusta que las personas hablan de lo que hacen. Arantxa, dentro de tu increíble carrera y hermosa trayectoria, inspiradora trayectoria, ¿cuáles fueron los momentos clave en donde la creatividad te hizo clac y te hizo cambiar la mirada, evolucionar la mirada, incluso reinventarte o transformarte? Yo creo que el clic fue, yo creo que siempre he buscado analizar el entorno y lo que pasa, ¿sabes? Siempre me ha gustado como echarme un punto hacia atrás y buscar la tendencia. O sea, a mí captar la tendencia es una de las cosas que más me divierten en el mundo. Lo que pasa es que lo hago en el ámbito de las personas, del talento, que son las cosas que a mí me interesan. Entonces, yo creo que me marcó claramente cuando mi interés por las personas, por un lado, con mi interés por el marketing y el branding, la comunicación, la conexión de las personas, por otro, me hicieron darme cuenta de que el mundo iba a cambiar y de que aparecería la marca personal. O sea, yo creo que una de las grandes, no sé, aciertos de mi vida fue darme cuenta que la marca personal iba a llegar, ¿no? Y entonces yo siempre estoy buscando, como digamos, esas grandes corrientes. Ahora, por ejemplo, me tiene fascinada lo que ha pasado, porque normalmente cuando viene algo, ¿sabes? La oportunidad que te brinda siempre viene del lado de una amenaza, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora me tiene fascinada la obsesión por la seguridad. Eh, Estábamos obsesionados por la seguridad, tan obsesionados estamos por la seguridad, por la ciberseguridad, porque no nos pase nada, por no enfermar, por no sé qué, por no sé cuánto, que esto nos conduce a que nos encerramos en casas para que no nos pase nada, a que no asumimos riesgos para que no nos pase nada, a que, no sé, nos cuidamos mucho y no comemos nada, que no podemos hacer nada, para que no nos pase nada, ¿no? Y, y lo que pasa con la seguridad, fíjate lo que te digo, es que te genera como una especie de burbuja en la cual empiezas a jugar a nunca perder en lugar de jugar a ganar, ¿vale? En vez de arriesgar, que al final la creatividad que decíamos antes, que es esa capacidad de sorprender y de enseñarte algo, aunque esté delante, requiere también un poco que te muevas desde ese punto de vista, que arriesgues algo, ¿no? Entonces, nada, me dices que es una cosa que me encanta, entender las tendencias que vienen y un poco zarandear
a las personas, ¿vale? Para que se muevan y las aprovechen como oportunidades y no como amenazas. De acuerdo. No sé dónde leí alguna vez que decías que si no querés que te pase nada, si no querés sentir nada, si no querés sufrir por nada, pues entonces si no No, hagas nada, no vivas. ¿Para qué estás acá, no? Si es inevitable que pasen cosas y forma parte también del crecer, del descubrir, del explorar, de mejorar, ¿no? Decía el presidente del World Economic Forum que una de las grandes megatendencias que él identificaba hace un par de años era que vamos a evolucionar del capitalismo al talentismo. Y vos sos talentista de la primera hora, o sea, tú venías antes del World Economic Forum. ¿Qué es el talentismo? ¿Por qué se pone tan en valor de repente el talento? Justo ayer hablábamos con Roberto Solís desde Buenos Aires de la importancia del equipo humano en cualquier proyecto, en cualquier empresa, en cualquier emprendimiento. Finalmente lo aprendimos, lo entendemos, lo asumimos. Todo el mundo quiere poner el talento lo primero, pero es que es muy difícil acertar, ¿vale? Entonces, ¿por qué el talentismo está en boga? Es que lo más importante es saber ubicar a cada persona en su mejor lugar, pero en esa partida de ajedrez hay muchas piezas, ¿vale? Y hay muchos movimientos. Y además, cuando parecía que habías colocado la pieza donde tocaba, el otro se mueve y ya no está tan bien puesto, ¿no? Entonces, em, necesitamos a las personas, pues porque la sociedad se basa en las personas, ¿vale? Y además, hay una cosa que, fíjate, Maslow, vamos a la famosa pirámide de Maslow. Maslow se dio cuenta de que cuando las necesidades básicas estaban cubiertas y el progreso social ha hecho que esas necesidades, con carácter general, estemos mucho mejor que antes, empezamos a querer llenar otras cosas, ¿no? Y entonces pasa por el propósito y pasa por la búsqueda de la trascendencia. Claro, colocar a cada persona en su lugar, yo diría, sería como cubrir la primera base, porque si tú no las colocas donde tienen que estar, esas personas ya no pueden llegar al siguiente nivel. ¿Y sobre qué estamos construyendo nuestra sociedad? Nuestra sociedad la tenemos que construir sobre personas que pueden aportar y que sienten que al aportar no solo están contribuyendo al grupo, sino también están buscando esa felicidad, porque en el fondo, ¿qué es la vida sino la búsqueda el camino de la búsqueda de la felicidad, ¿no? Cuando hablabas del ajedrez, me vino a la cabeza un proverbio, no me acuerdo de dónde es, si no lo diría, que decía que una vez que acaba la partida, el rey, la reina y el peón van a dormir a la misma caja. No sé de alguna manera si eso se conecta con esta idea de que todos pueden y deben contribuir también a la creación de valor desde el lugar que a cada uno le toca o que cada uno ha sabido ganarse o si no también ocupar, ¿no? Fíjate, es que si utilizamos la analogía con la partida de ajedrez, recuerda que el peón, si es capaz de llegar hasta el otro lado del tablero, se puede convertir en la pieza que quiera. Tú imagínate. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Poca gente lo sabe bien eso, ¿eh? Pero es verdad. Y pocos peones lo consiguen, también es Es verdad, verdad, ¿no? es verdad. También es verdad. Entonces, uno está muy condicionado a la figura que tiene y su posición en el tablero. Hay personas que nacen siendo reyes, hay personas que nacen siendo torres, personas que nacen siendo alfiles y personas que nacen siendo simples peones. Pero la partida se gana cuando saben jugar todos juntos, ¿sí? Y protegen de alguna manera el conjunto de la esta, ¿no? Y cuando, fíjate, cuando un pobre peón es capaz de llegar, no solo porque ha podido llegar porque el resto están luchando, hasta el otro lado se convierte en la pieza que sea más relevante en ese momento, ¿no? Y es Increíble. un símil precioso respecto al talento, ¿no? Y que nos Total. recuerda que aunque parezca que hay muchas limitaciones, la partida también tiene muchas sorpresas. Total, total. Y ahora te complejizo más la pregunta. Tú estás toda tu vida jugando al ajedrez y de repente viene una crisis y te dice, a partir de ahora no podés jugar más al ajedrez, tenés que jugar otra cosa. Y de repente tenés que empezar a jugar o al backgammon, o a las gamas, a las damas, o al bridge, o al póker, o a lo que fuese,
Y tenés que empezar casi desde cero, pero en realidad no es cero, porque vos ya venís de jugar a otra cosa, donde aprendiste estrategia, donde aprendiste colaboración, donde aprendiste un montón de cosas. Es el momento de tener que reinventarse. Y a casi nadie le gusta reinventarse porque eso implica un gran esfuerzo. Efectivamente. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero es que no todo el mundo parte del mismo sitio. Fíjate, yo que me dedico muchísimo al tema del talento y la carrera profesional, eh, yo creo que intentamos dar respuestas generales cuando cada persona parte de una casilla distinta. Hay una Muy bien. diferencia entre los que saben lo que quieren y los que no saben lo que quieren, ¿vale? Los que saben lo que quieren, a su vez, algunos saben qué es lo que realmente quieren y otros lo que saben es lo que realmente no quieren, ¿vale? Y de los que no saben lo que quieren, algunos es porque no les gusta nada y otros es porque lo quieren todo, ¿vale? Entonces, lo que no podemos es abordar y dar las mismas herramientas porque la gente está buscando respuestas distintas. Ujú, ujú, Lo ujú. que está claro es que la esencia del juego no cambia, lo único que cambian son las herramientas. Pero a las personas, y volvemos a lo primero que te decía, la falsa sensación de seguridad lastra su motivación para cambiar. Acuérdate de la película, hoy estamos así como muchos ejemplos, pero acuérdate de la película Buscando a Nemo. El Ok. padre estaba obsesionado por la seguridad, obsesionado, no dejaba al niño que se fuera, vamos, ni a la esquina, lo quería controlar todo. Y al final esta película lo que nos enseña es que tú nunca puedes controlar el resultado, pero sí puedes intervenir en el proceso, sí puedes dar herramientas, ¿vale? Para sobrevivir. Y que cuando a alguien realmente tiene el miedo de perderlo todo, es cuando encuentra realmente el valor para ganarlo todo también. Qué Entonces, lindo. el mayor problema o resistencia al cambio son los que están en el medio. Y esto te lo cuento. Nosotros cuando hablamos de talento, hay una pirámide de talento. Tristemente es una pirámide porque aunque todo el mundo tiene talento, de verdad que todo el mundo tiene talento, y está muy mal decir que existe, que podríamos clasificar a la gente dentro de una pirámide, porque en el fondo todo debería ser un círculo, ¿vale? Pero luego está lo que es el mercado de empleo, que se rige por otras reglas. Y el mercado de empleo sí que tiene una forma de pirámide, ¿vale? Arriba en la cúspide lo que tienen es ese talento de alta cualificación, pero no es porque sean ingenieros del MIT, ¿no? Sino porque saben hacer algo y están en su lugar adecuado. Y entonces brillan allá donde están. Pueden ser creativos, pueden ser técnicos, pueden ser vendedores, pueden ser, pero son buenísimos en eso, ¿vale? Luego los de la base son profesionales que se llama sin cualificación, ¿vale? Porque la tarea en la que está no requiere gran sofisticación y en realidad lo puede hacer alguien con muy poco entrenamiento. Y los que están en el medio, que son los que han sufrido más la transformación digital, la globalización, ¿vale? La automatización, todos estos, lo que les pasaba era que solo tenían dos alternativas, que era o subir hacia arriba con un gran esfuerzo y en una, que es donde decimos eso, ¿no? Entonces me han cambiado las reglas, ahora tengo que jugar al backgammon, ahora tengo que jugar a las damas, ¿no? Vale, sí, es que tienes que jugar porque si no, no estás arriba. Si no, lo que haces es caerte a la de abajo. Y lo malo de caer a la de abajo es que nadie te va a pagar lo mucho que sabes jugar al ajedrez, porque a nadie le importa, porque lo que estás haciendo es mover piezas de un lado a otro, ¿vale? Pero se resisten a reconocer que ya no queda espacio para esto, ¿vale? Ujú, ujú, ujú. Entonces, un poco lo que, esto parece muy tremendista y es muy, muy tal, pero yo te voy a contar una cosa. Últimamente, mira, estoy con esta librería y hemos hablado de muchas cosas de libros justo antes de empezar. Voy a ver si lo encuentro rápido, que veo que no, pero me acabo de leer un libro que se llama The Technology Trap. Y este libro, que ya no lo encuentro, pero bueno, te voy a contar lo que tiene un cuadro, tiene un cuadro maravilloso que explica la transformación de los empleos desde el año 1900 hasta el año 2000 en Estados Unidos. En el año 1900
había mucha gente muy preocupada por la automatización de los empleos y habían piquetes y de hecho el libro empieza contándote, fíjate, empieza contándote la huelga de los que alumbraban, los que encendían las lámparas de gas de la ciudad de Nueva York, que se llamaban lighters o no sé qué, iban con sus candiles, ¿vale? Tú imagínate que cada uno de esos solo podían encender entre 10 o 20 o 30 farolas, porque claro, tenían que subirse a una escalera, encenderla y volverla a bajar, ¿vale? Y entonces cuando empezó el gas y empezó la electricidad, perdón, cuando empezó la electricidad con la bombilla, pues claro, dijeron, oye, es que nos vamos a quedar sin trabajo. Y entonces empezaron todos a hacer huelgas porque su trabajo era ese. Pero ¿qué pasó después? Que cuando ves el cuadro de esos trabajos que eran semi-skill o poco cualificados, y ves 100 años más tarde cómo se mueven los números, ves que el número de personas que están en trabajos cualificados y altamente cualificados iba creciendo. Lo que pasa es que lo tienes que ver con 100 años vista, ¿no? Probablemente al señor que estaba encendiendo la lámpara, subiéndose a la escalera, este cuadro de este libro que te estoy contando no le importará absolutamente nada, ¿vale? Pero 10 años más tarde, si esa persona hubiera visto que el cambio era incluso necesario, ya estaría en otro trabajo. Y el que estaba enfadadísimo con su candela, ¿no? Diciendo que no, que esto no, que esto no, y tardara 1 año o 2 o 3 o 4 o 5 en aprender a utilizar la tecnología, pues se incorporaría en el trabajo 5 años más tarde. ¿Vale? Entonces, De acuerdo. la pregunta no es si, la pregunta es cuándo. De acuerdo, de acuerdo. Oye, has dicho tantas cosas que para Ay, enlazar que soy muy todo. densa, soy muy No, 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 densa. no, no, no. Al contrario, muy interesante, muy interesante. Solo que estoy intentando enlazar todo para no dejarme nada de lo que has dicho, pero va a ser imposible, me voy a dejar cosas en el camino. Pero una cosa que no me quiero dejar, porque creo que el tema de la educación sale casi recurrentemente en todos los Totem Live. Cuando hablabas de la película de Nemo, me acordaba del momento en que van en la corriente del Pacífico, creo que se llama, ¿no? Así como a toda velocidad, y el papá de Nemo está espantado porque una de las tortuguitas pequeñas iba como a lo loco y el papá de la tortuguita lo miró al papá de Nemo y dijo, hay que dejar que Chiqui haga las cosas solo, ¿no? Ese famoso learning by doing, ¿no? O aprendiendo de la propia experiencia. Que creo que quizás un poco la sobreprotección no ha sido una buena aliada, ¿no? De los pequeños que vienen detrás nuestro. Y lo otro que tenía que ver con la creatividad, acá mi querido y admirado Javier Zamorano te pregunta, dice, la creatividad es, abro signo de pregunta, ¿es más un momento de inspiración o el fruto de la perseverancia? Cierro signo de pregunta. Eso de 1 minuto de inspiración y 99 de transpiración. ¿Qué opina Arancha de esto? Yo creo que requiere trabajo. Yo creo que requiere trabajo porque requiere trabajo para reconocer cuando te llega. Yo creo que sobre todo lo que más requiere es reflexión. Porque ¿cuántas veces nos ha pasado, Andy? Estoy segura de que compartes conmigo esta historia, ¿no? Yo no sabes la cantidad de posts que tengo sin escribir buenísimos en mi cabeza, ¿vale? Me Que siento muy estoy, identificado. a mí es que me pasa, estoy lavándome los dientes y estoy pensando, oh, qué bueno, ¿no? ¿Y qué pasa después? Pues que si no lo pongo en una nota, nada, no pasa nada. No pasa nada, de nada. Y esa gran idea se diluye bajo el torrente de las 100.000 otras ideas que tengo en el día. Si yo ahora mismo estamos hablando contigo y nos sale esto del Nemo, el torrente, el cambio, el no sé qué, tal, no sé qué, y de repente surge una super idea, porque surgen así, de repente, esa idea hay que agarrarla y hay que llevarla a algo. Y cuando esa primera idea la pones en algo, y la dejas, la miras, la remiras, la compartes, la testas, la criticas, entonces se convierte realmente en una idea. Mientras tanto es una promesa de idea. Es un poco lo que le pasa al talento. Si es que el talento, no me canso de decirlo, el talento requiere acción. Hasta que no hay acción es una promesa de talento. Entonces sí, te diré que es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración, probablemente.
probablemente. Llevar algo donde apuntarlo, ¿sabes? Que no se te vaya. Es que es tan importante atraparla y luego profundizarlo. Qué lindo. Me encanta esa perspectiva que nos das, porque casi siempre encaramos la creatividad en otro punto, ¿no? Pero nunca en ese momento de, se me apareció la idea, o vi la idea, o escuché la idea, y cómo la cojo, cómo la atrapo, pero después cómo la tangibilizo, cómo la llevo, ¿no? Cómo le doy vida o cómo ella me ayuda a darme vida a mí. Maravilloso ese approach, Arantxa. Y habías dicho algo también en aquella respuesta larga o en la anterior, que me anoté acá y no me quería olvidar de mencionar. Hablabas de propósito y trascendencia. Había un artículo por ahí, creo que en alguna publicación de Harvard, que decía algo así como que hasta los 50 años el ser humano trata de buscar el propósito de su vida, ¿no? El purpose of life. Y a partir de los 50 cambia el purpose por el meaning of life, ¿no? El sentido de la vida, ¿no? Y también hay mucha gente que dice que a partir de X edad, yo lo suscribo, las dos cosas suscribo, que uno cuando es joven quiere trabajar por el oro, ¿no? Quiere el bien económico, quiere ganar dinero, quiere hacerse rico. Pero llega un momento de la vida donde uno ya quiere el bronce, que es la trascendencia, no el oro, que es la riqueza material. Esto lo notás, Arantxa, cuando, bueno, vos hablás con un montón de gente influyente, importante. ¿Hay una tendencia en esa línea o es algo que nos pasa a unos pocos nada más? Mira, yo te diría, la diferencia entre propósito y sentido, yo te diría que tiene mucho que ver con la trayectoria de la carrera, con la ubicación del talento. O sea, la gente al principio quiere un propósito porque es mucho más fácil para tomar las decisiones de carrera que tener un sentido, ¿vale? Pero conforme te vas haciendo mayor, te das cuenta de que tener un propósito no te ayuda para tener un sentido, ni siquiera para tener una dirección, porque una cosa son los planes que tú haces y otra cosa son las cosas que te suceden, ¿no? Y que entonces te das cuenta Total. que el propósito es algo que no sirve, ¿vale? Y que es más importante el sentido. Pero quizá porque ya tienes esa capacidad de verlo hacia atrás, ¿no? Le llaman típica cosa que es el sesgo del yo ya lo sabía, ¿no? Claro, es que ya lo sabemos cuando tenemos 40 palos o 50 palos, pero porque ya lo hemos vivido, ¿no? Pero ¿quién es el bonito de saberlo antes? Incluso si tus padres te lo dicen, no les quieres hacer caso porque quieres descubrirlo por ti mismo, ¿no? Y luego, ¿cuál era la segunda pregunta? Porque era algo que te quería decir con eso. El propósito hasta un momento de la vida, hasta los 50, y Ay, el luego viene. dinero, vale, el dinero. Es que es muy fácil no querer el dinero cuando se tiene. Entonces, la verdad es que los chicos jóvenes, y esto yo es que soy una gran fan y no me canso de decirlo, oye, es que no tienen seguridad, no tienen plata ni para irse a vivir con su pareja, ¿sabes? Ni para tener un alquiler y ya comprar una casa en casa de ella. Eso son palabras mayores, viven en precariedad. Entonces, que quieran saber. Lo que pasa que en muchos casos, como todo se ha alargado. A empezar, como nosotros nos sentimos más jóvenes, los queremos hacer a ellos más jóvenes también, más niños, ¿no? Porque en el fondo, pues queremos aprovecharlo mucho más tiempo. Y los dejamos teniendo en casa y viviendo en casa, pero también ellos no se pueden ir porque tampoco tienen plata para irse, ¿vale? Y entonces antes la gente a los 25 años quería casarse y tener hijos y ahora es una cosa que hasta los 35 ni se plantea. Estamos alargando todas las etapas y estamos infantilizando un poco, pues quizá un poco demasiado. O sea, yo cuando trabajaba en educación, jamás me había venido un alumno aplicando a un máster con sus padres al lado, ni a la sesión informativa, y a la sesión informativa los padres. Y a o sea, ¿sabes? Hasta para la universidad. O sea, yo creo que aquí hemos pecado un poco de querer alargar nuestras propias etapas, ¿vale? Y entonces hemos alargado sus etapas también un poco como Marvin, volvemos otra vez a esto, ¿no? Y yo creo que a ellos les toca vivir su vida, tomar sus errores, probar sus cosas. O sea, yo, no sé, me quiero acercar más a ellos, quiero saber cómo piensan, saber qué quieren y quiero ayudarles a entrar al mercado de empleo y
Y además una cosa que no paro de decirle, me encanta cuando me invitan a dar clase, cuando doy clase con gente joven, que es, oye, no, o sea, ser estudiantes, ser profesionales, que siempre sí hay estudiantes, pero no hay estudiantes profesionales, por favor, ¿sabes? O sea, meternos en el mercado de trabajo ya. Y, y entonces, claro, ¿qué pasa? Que entonces luego me vienen todos los mayores, entre los cuales me incluyo, en plan de, no, pero claro, los jóvenes, lo de siempre, ¿no? Los jóvenes se comprometen, los jóvenes tal, los jóvenes no sé qué. Pero lo tenemos muy difícil porque más de 55 enseguida ya nos echan de los mercados y tal, y no sé qué. Ya, pero tú a lo mejor tienes más de 55 años y a lo mejor te han echado de tu trabajo, vale, pero tú tienes 35 años de experiencia profesional a tus espaldas y tienes 35 años de networking profesional en tus bolsillos. Y si mañana quisieras empezar desde cero, por lo menos tendrías la visión, la herramienta, los contactos para hacerlo. ¿Qué tienen nuestros jóvenes si no les dejamos entrar? Entonces, no me dan pena, perdón, no me dan pena la gente con 55 años que tiene que reinventarse, porque sé que van a poder. Tendrán que encontrar otros vehículos, que no es fácil, no es fácil. Nadie dijo que fuera fácil. Pero ¿qué tienen los jóvenes si no les dejamos entrar en el mercado laboral y solo les decimos que es que no están implicados? ¿Pero cómo no están implicados? Si no les dejamos ni participar. Perdona, ¿eh? Me pongo muy así. No, pero está muy Pero bien. Pero y ahora encima, los que vivimos aquí en España la última crisis financiera del 2008 en adelante, vimos cómo se nos iban, no me acuerdo los datos de memoria, pero creo que eran 500.000 jóvenes por año durante 3 o 4 años. O sea, se nos fueron casi 2 millones de jóvenes a buscar una oportunidad. Y está muy bien que a veces tengas la chance de irte a otro país y capacitarte y prepararte y aprender idioma y aprender cultura. Lo importante no es que los jóvenes se vayan, lo importante es que los jóvenes vuelvan. Pero el problema es que si no cuidamos a los jóvenes, se terminarán yendo. Y un país sin jóvenes es un país con un futuro muy complicado. nosotros estamos descapitalizando el mercado, si no, el país, si no les damos herramientas a los jóvenes para entrar, ojo, como Dios manda, Sí, sí. ¿vale? No en precario. Nosotros, es una broma interna de los headhunters, un poco malvada, porque es como, ¿qué salidas tienen los jóvenes talentosos en España? Y dice, tienen tres, por tierra, mar y aire, ¿no? Qué mal, sí, está terrible. Oye, y hablando de branding y de cosas, esto del naming, justo en el mundo del talento es donde encuentro las peores descripciones, ¿no? Por un lado está el tema de el recurso humano, que me parece de un nivel de troglodismo importante, pero después tenés el tema de headhunter, ¿no? Que es el cazador de cabeza, por traducirlo casi a lo bruto. Tú que estás en esto, el talentismo, headhunting y demás, oye, ¿por qué no propones quizás algunos nombres más acorde con los tiempos que corren, no? Nos podemos reír porque en realidad te voy a contar una cosa. Headhunter es una palabra reciente comparado con la industria de la búsqueda de directivos, porque en realidad, y ahora voy yo con mi inglés andaluz, la industria de la búsqueda de directivos se llama Executive Search. Pero yo Ah, creo ok. que con esto de la globalización, yo creo que el latino asiático y otro lenguaje cuando tenías de I am a executive search consultant, yo creo que se liaban. Yo creo que buscaron una cosa un poco más sencilla y el headhunter, ¿sabes? Yo creo que generaba titulares mucho más exóticos, ¿no? Cazatalentos o cazacabezas, que es un nombre, como tú bien dices, un poco así. Pero no, en realidad la industria se llama executive search. Ok, Pero yo creo que es ok. un tema de pronunciación que se lo cargó. Bueno, está bien, lo podemos tolerar el executive search, aunque pueda tener Executive Search. otras Bueno, variantes. lo que pasó es que estaba Executive Search y luego le llamaban el Middle Manager Search. Y entonces, claro, también todo esto, siempre el branding, ya lo sabes que hay un tema muy aspiracional. Tú te imaginas que tú eres un profesional, no digamos de qué rango, y te llama uno y te dice, hello, I'm a Middle Manager Consultant Search, ¿no? Y entonces es Sí, sí. como, qué poco aspiracional. Y de Claro, repente es como, claro. I am a headhunter and I want to know, ¿no? Y es como, Sí, sí, ala, sí. ala. Está bien, está En bien. el momento que Desde esa tienes dos perspectiva te categorías, compro. caer en la de abajo, porque el de arriba estaría súper contento, pero el de en medio.
Te compro, te compro. Oye, conectando con esto, una de las cuestiones creo que fue más relevante, o por lo menos de mi entorno, es que mucha gente supo aprovechar el tiempo de manera diferente, ¿no? En un estudio de LinkedIn del año pasado decía que una de las 5 habilidades más demandadas entre los ejecutivos va a ser la gestión del tiempo, la buena gestión del tiempo, ¿no? Tú escribes libros, los has publicado también, porque escribir es una cosa y publicar, terminar también. Das clases en másters, tenés tu trabajo, tu consultora, asesorás gente, madre, esposa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es la gestión del tiempo en tiempos turbulentos? ¿Es más fácil? ¿Es más complicada? Pues mira, te voy a contar mi secreto. Em, a mí lo que me pasaba es que yo soy, además de una persona que me expando, porque tengo como muchos intereses, muchas cosas y tal, soy una persona tremendamente optimista con mi capacidad. Y claro, luego llega la realidad y al final era que iniciaba 80 cosas y muchas veces quería estar en 3 sitios a la vez. Bueno, me costaba mucho decir que no. Entonces, básicamente lo que hice fue la creación de un equipo que me ayuda en muchas cosas, pero una persona en concreto, su labor principal es gestionar mi tiempo, porque yo soy malísima gestionando mi propio tiempo, por este exceso de optimismo irreal que tengo, ¿no? Entonces, me senté con ella, se llama María José y es una persona crítica en mi equipo, y yo le dije: "Mira, yo necesito tanto tiempo para estudiar, analizar, escribir, yo estoy todo el día investigando, ¿vale? Luego, para hacer los proyectos, para hacer deporte, para ver a mis hijos, para hacer networking, para estar con clientes". Y entonces, mi agenda a día de hoy es una agenda que sabemos, o sea, cada semana sabemos que tiene que haber tanto por ciento de tiempo para investigar, tanto por ciento para cliente, tanto por ciento para venta, tanto por ciento para networking, tanto por ciento para tal. E Jolín. intentamos mantener. Entonces, llegamos a un momento en que yo cuando me dicen, y ojo, que no todo el mundo, gente que le sorprende muchísimo cuando me dicen: "Oye, Arantxa, quedamos y tomamos un café", y yo le digo: espérate, habla con María José", o le digo: "Habla con María José", le digo: "Ya te lo digo", y entonces le pregunto: "¿Puedo?", como si fuera una niña pequeña, "¿Puedo?", y entonces me dice: "No, esta semana no, Arantxa, la que viene, porque esta semana ya has quedado o con 3 o con tal, y entonces si no te quedas en deporte, o si no te quedas sin tus hijos, o si no te quedas en". Y así es como lo he hecho. Muy bien. Pongo una María José en su vida, es la conclusión Pongan a al María final. Está José muy en bien. su bueno, que si te cuesta decir que no, como me cuesta a mí, y si Claro, tienes claro. millones de intereses como me cuesta, como yo tengo, más luego que hay otro principio en mi vida muy importante y es, claro, yo tengo una profesión que es con gente, para gente y por la gente. O sea, y además me encanta mi trabajo, me encanta, o sea, cuando alguien me llama y me dice: "Oye, Arantxa, tengo un problema, te lo puedo contar, ¿cómo lo enfocas?", ¿vale? Porque en el fondo mi expertise es de conocimiento sobre cómo enfocar, cómo responder una pregunta, ¿vale? Pero claro, lo importante es saber cómo responder la pregunta, o sea, son muchas horas que tienes detrás para poder decir blanco o negro, tú sabes esa historia del consultor, ¿no? O sea, lo que es no es apretar el tornillo, es saber qué tornillo tienes que apretar, ¿vale? De acuerdo. Pero claro, un día lo que tuve muy claro es que no puedo dedicar más tiempo a la gente de fuera que a la de dentro. Y al final los de dentro muchas veces no se te quejan, ¿no? Si mi hija o mi hijo, pues, ¿no? Me dicen: "Mami, tal, no sé qué", yo siempre le puedo decir: "No, un momento porque me acaba de llamar una persona, tengo un cliente, tengo no sé qué y tengo no sé cuánto", ¿no? Y entonces al final, ¿sabes? Incluso dejan de preguntarte, dejan de pedirte. Y como no te piden, pues tú te centras en otra cosa. Entonces, yo creo que es muy importante definir lo que es importante para ti, protegerlo de las urgencias de los demás, que yo no digo que las urgencias de los demás no sean tremendamente importantes, pero no pueden al final comerse una cosa que para mí es prioritaria, como es cómo distribuyo mi tiempo, con los de dentro y con los de fuera. Muy bien, muy bien. La priorización de las prioridades, aunque suene redundante, es súper importante. Y voy llegando a casi cubrir parte de las respuestas que vas dando. Vengo con jet lag casi a alcanzarte. Hablabas de los demás de 55, casi al mismo tiempo que hablabas de los jóvenes. Y una de los desafíos quizás en algunas organizaciones, ya sean tradicionales o modernas,
es que puedan colaborar juntos estas dos generaciones que claramente son complementarias. Y incluso Emma Giner algún día en los primeros Totem Live hablaba de algo que se llama reverse mentoring, ¿no? Que es que el joven mentoriza al más curtido, al más experto. ¿Vos crees que es posible que finalmente en las organizaciones haya este matching? O como siempre se están yendo o los están yendo a los de más de 55, la experiencia siempre se va y nunca se queda como para también capilarizar en el resto de la organización. Total, mira, has tocado cosas que son muy necesarias, ¿vale? Primero hay que poner una cosa muy importante, que es, en mercados de estructura rígida, como es el nuestro, la selección de quién se va y quién se queda a veces no está tomada por los mejores criterios, ¿vale? Entonces, ¿por qué tienen que hacer una prejubilación? No me hagas una prejubilación. Define quién está rindiendo y quién no, ¿vale? Y define quién sigue aportando valor a la organización y quién tiene recorrido y quién no, porque, o sea, en España lo que más se teme en la vida es un despido y a veces un despido es un alivio, porque lo peor que te puede pasar es que te arrinconen en plan de no sé qué hacer contigo y te voy como echando como paladillo, ¿sabes? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Que eso requiere líderes valientes. Claro, bien, Eso liderazgo. requiere, claro, requiere dar un feedback y decirle a una persona a la cara, pues mira, te despido porque no has hecho bien tu trabajo o te quedas porque creo que puedes aportar un montón. Y la Bien. solución fácil es decir, no, es que has llegado a esta edad, entonces, claro, tu carga salarial, tú no sé qué, no sé cuánto. Estos son estupideces que vienen por falta de liderazgo y por falta de tener el valor de hacer las cosas que hay que hacer. Que no es fácil, no es fácil. Y que la legislación no ayuda también. La legislación promueve el trabajo precario de un tipo de gente y promueve este tipo de despido por causa objetiva, que a mí me parece que son lo menos objetivo que hay, ¿vale? Claro. Porque lo más objetivo es tu rendimiento y tu idoneidad respecto al reto que estoy teniendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con las organizaciones? A mí me parece una barbaridad que prejubilen a la gente simplemente por el hecho de que hayan llegado a una edad. Y también me parece una barbaridad que todos los contratos que se estén haciendo por debajo sean en precario. Porque entonces lo que está pasando es que se está quedando una figurita así de toda gente entre los 40 y entre los 30 y los 50, ¿vale? Que al final todos saldrán a la vez. Y todos llegarán, o sea, Claro. es pan para hoy y hambre para mañana. Ya. Luego, también es verdad que es una barbaridad generalizar. Lo que pasa es que generalizamos porque si no, no podríamos debatir de las cosas. Pero Está también claro. es una mentira como una casa que todos los jóvenes sean súper hábiles con la tecnología y todos los mayores unos ceporros con esto y que todos los ceporros sean y todos los ceporros, y que toda la gente mayor tenga una visión de negocio tal y que en cambio los jóvenes no sepan ni lo que tienen delante. Esto no es verdad. Esto son generalizaciones simples y simplistas que no deberíamos usar y que a veces usamos porque si no, no daría juego el debate. Entonces, lo que se ha demostrado una y otra vez que lo que hace funcionar los equipos es la inteligencia colectiva. Y la inteligencia colectiva se genera con la diversidad de sus miembros. Y cuando hablamos de diversidad, hablamos de todo tipo de diversidad. Lo que pasa es que la gestión de los grupos, el liderazgo siempre sigue siendo lo más difícil. Mira, hoy me leía un artículo que hablaban sobre el peligro de rankear el rendimiento de la gente. Tú sabes esto de los 3 mejores vendedores de la semana son, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, cuando tú ranqueas a las personas por su rendimiento, no, o sea, en el fondo empiezas a generar una competitividad interna que puede terminar rompiendo el equipo, ¿vale? Y en cambio, Sí. cuando tú, perdona, no, ya está, No, 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 solo no, que no. decirte que el estudio decía que cuando le dices a la gente como grupo, cómo lo está haciendo respecto a otros grupos, no rankeando, sino la media es de 10 y vosotros vais por 8, entonces lo que se promueve es esa colaboración. Perdona, que a veces me enrollo mucho, tú No, no, cortame. me encantó, te escucho absolutamente absorto y totalmente compenetrado, igual que todas las personas que nos están acompañando
desde diferentes lugares, desde Buenos Aires, desde Italia, desde Málaga, Ya desde El sabes, Escorial, mucha etcétera, etcétera, ilusión etcétera. teniendo Pero ahí. justo en la último que estabas diciendo, se me vino a la cabeza el equipo de fútbol, ¿no? Entonces, yo toda mi vida jugué de defensor central, lo que llamaba el stopper, ¿no? El número 6, el que se peleaba con el número 9, siempre ahí luchando. O sea, yo no le hacía un gol ni al arco iris porque solo iba arriba a cabecear en algún córner. Habré hecho 2 goles en toda mi carrera, pero entonces si a mí me No hubiesen importa, claro. valorado por los goles que hacía, esto me llevaba a pensar cuando Einstein creo que decía, si evalúas a un pez por su capacidad de trepar un árbol, ¿no? Nunca lo vas a contratar. Entonces, si vas a valorar a un defensor que tiene que hacer goles, pues no lo va a hacer. Entonces, no, es difícil los rankings, porque hay gente que hace equipo, hay gente que hace grupo, que hace Hay piña, gente que hace que, que, equipo. que quizás no vende más, pero ayuda a que haya cohesión en el equipo. Y bueno, todo esto era para llegar a preguntarte, coincido contigo en que hay una crisis de liderazgo global a nivel de política, pero también a nivel de empresa, pero también tengo esperanza porque estoy identificando como un emerger de una nueva camada de líderes, más allá de la edad, que sí tienen un mindset mucho más cercano al que creo que tú y yo compartimos, y me preguntaba si esta crisis y esta futura recesión ayudará a alumbrar una nueva generación de líderes que crean más en el talento, en la diversidad, en las capacidades, en la fuerza del equipo, en la cultura, en el sentido, en las causas, en el propósito y etcétera. Yo creo que sí. Y yo creo que sí por varias cosas. La primera es que em, cuando hablamos antes del el talento busca alcanzar ese significado, ¿vale? Mm. Y cada día lo busca más, lo busca antes, porque hemos dicho que morirse de hambre, o sea, hay mucha gente que pasa mucha carencia, pero morirse de hambre, morirse de hambre, morirse de hambre, ¿no? Eh, eh, no, es un problema que cada vez es menos problema, ¿vale? Hay otro, pero es el. Y entonces el talento se mueve hacia el significado. Y lo que le pasa es que el dinero sigue al talento, no al revés. ¿Vale? Entonces, ¿qué estamos viendo? Otra tendencia. Ya te he dicho, yo siempre estoy mirando tendencias. Pues lo que está pasando es que el dinero busca líderes sostenibles. El dinero está, los grandes hedge funds, los grandes investors, global investors del mundo mundial, desde hace 20 años se hablaban de los fondos éticos como una cosa que era algo como extraño y curioso. Luego se Uh-huh. hablaba de la responsabilidad social corporativa y ahora cada vez más el dinero busca algo más que la pura rentabilidad. Ya. ¿Vale? Sí, 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 Y totalmente de acuerdo. Justo en Totem, que justo mañana finalmente sale, el tema de sostenibilidad, de talento, diversidad y estas cosas que estás diciendo, me encanta porque podemos hablar muy poquitas veces al año, pero tenemos una conexión linda porque siempre aprendo y me enriquezco muchísimo cada vez que te escucho. Tenemos que ir llegando al final de la conversación. ¿Sí? Nos hemos pasado un poquito del tiempo estipulado, pero con mucho gusto nos lo que yo hemos. hablo mucho, ya te lo digo. No. Parece que voy a contestar corto y luego ¡bla! No, la gente está encantada, también nos están saludando desde Panamá y desde Colombia, etcétera. Para el cierre, me gustaría pedirte un par de cosas y extenderte todo lo que quieras, la verdad que no hay ningún problema. Uno es, me gustaría preguntarle a Arantxa, ¿qué ha aprendido Arantxa de esta, ya no cuarentena, sino ochentena o noventena? Si ha habido algún aprendizaje real, tangible, inesperado dentro de este encierro. Y por otro lado, dentro de lo que va a pasar ahora en lo que llamamos la nueva normalidad o el escenario post-COVID, si sos más optimista o realista, o optimista o pesimista a partir de tu mirada realista de las cosas, de qué va a pasar con la sociedad, no solamente con el consumo, sino en general, ¿no? Vale, yo creo que he aprendido, em, bueno, lo que creo que he recuperado mi ritmo, ¿vale? O sea, creo que
llevábamos todos una aceleración interna que era externa, ¿vale? Impulsada externamente. Creo que siempre era esa sensación de no llego, tengo que ir, tengo que hacer. Y creo que se nos ha dado a todos la oportunidad de poner otra vez el reset y decidir que sí, que no. Unos lo habrán aprendido y otros no, pero en cualquier caso yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de decidir qué hacer con nuestro tiempo, al menos al principio. O sea, y la segunda cosa es, yo soy optimista, ¿vale? Yo soy optimista. Soy optimista porque el progreso tecnológico y social nos ha permitido vivir una pandemia que en crisis anteriores ha matado a millones de personas en todo el mundo y que ha dejado sumido en los oscuros tiempos a la gente, encerrados en casas, con X en la puerta, etcétera. Y nosotros, el día 1 de la pandemia, estábamos todos conectados, muchos trabajando, ¿vale? La vida más o menos seguía, estábamos confinados, pero no estábamos aislados. Y creo que, aunque ha muerto mucha gente, lo que podría haber pasado si no llega a ser por la tecnología y el avance social y científico que hemos tenido es que, o sea, creo que nos ha pillado lo más preparado que en este momento se podía estar. Entonces, nada más que por eso, soy terriblemente optimista, ¿vale? Pues muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta oportunidad? Pues intentar ser mejores personas. Esto es lo que no se nos tiene que olvidar nunca. Bien. Y no tener miedo al futuro. No intentar jugar solo a no perder, sino jugar a ganar. Esto es lo que... Eso me gustó mucho, eso me gustó mucho. Siempre estamos con el temor de lo que puede salir mal y muchas veces con la emoción o la confianza de lo que puede salir bien. Yo siempre digo, no tengas miedo ante lo nuevo, sino emoción. Emoción, ¿no? Total. Pues emocionante conversación, inspiradora conversación. No esperaba menos. Siempre es inspirador, siempre abre la mente, siempre ayuda a estar mejor que hace 47 minutos. Y cada vez que abre la boca y dice algo, nunca pasa inadvertida y siempre deja una linda huella en aquellos que la admiramos tanto. Así que, Arantxa, 1.000.000 de gracias por tu participación en este Totem Live. Seguiremos conversando, que nos sigas iluminando, alumbrando, pero no de a uno por vez, sino así de a miles, que también la tecnología tiene esas partes positivas. Pues sí, mira, gracias al blog, a los perfiles en Instagram, tal, al canal de YouTube, mira, este maravilloso, yo ahora te sigo a ti, ahora espero que me sigas también. Por supuesto. Y Andy, sobre todo gracias, porque mira, tu generosidad es infinita, como tus 8 abrazos pero tumbados. Y creo que desde que hace muchos años que nos conocemos siempre he aprendido mucho de ti y sobre todo en estas conversaciones que en el fondo pues la reflexión de la que hablábamos antes que necesita la creatividad, pues hoy hemos tenido aquí un huequito, así que te lo agradezco. Casi nada. Un abrazo grande para vos, para todos los que siempre. nos han acompañado. Adiós a todos los que estáis en Panamá, que he visto por ahí, en Perú, en Argentina, en todos a lados, todos desde Barcelona. Gracias, muchas gracias. Desde Barcelona y Madrid hasta la próxima. Eso, y que seamos todos mejores personas. Y gracias por este ratito tan lindo. Un abrazo fuerte Gracias. Y feliz resto de semana. Queríamos empezar muy bien la semana, no podíamos haberlo empezado mejor. Un abrazo grande y gracias a María José por las gestiones. Venga, hasta pronto. Adiós, hasta luego. Gracias. Adiós.